Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast, con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a El cerebro de la máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más volvemos para repasar todo lo que ha dado de sí el mundo de la inteligencia artificial. Como cabría esperar, han habido muchas noticias en apenas 14 días, hoy vamos a hacer un esfuerzo por llegar a absolutamente todas, pero no solo eso, sino que también tenemos un debate interesantísimo relacionado con la conciliación entre el mundo laboral y la inteligencia artificial. Es una buena oportunidad para reflexionar acerca de ello porque abre un mundo nuevo. Yo soy Alejandro Gómez y aquí comienza un nuevo episodio de El cerebro de la máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Comenzamos repasando las noticias más destacadas de esta última semana y lo hacemos de la mano de nuestra amiga Inteligencia Artificial, que nos acompaña para conocer toda la actualidad en profundidad. Meta estrena MMS, un nuevo modelo de habla multilingüe extraordinariamente inteligente, capaz de comprender más de 4.000 idiomas hablados y expresarse en más de 1.100 idiomas distintos. Para lograrlo, usaron grabaciones de la Biblia, que están disponibles en muchos idiomas diferentes. Al analizar esas grabaciones, MMS aprende a comprender y generar voz en todos esos idiomas. Además, este modelo de lenguaje también tiene otras funciones. Puede actuar como un traductor de idiomas, ya que puede tomar palabras habladas y convertirlas en texto escrito y viceversa. Pero no solo eso. MMS también ayuda a preservar los idiomas en peligro de extinción y los mantiene vivos al documentarlos y hacerlos más accesibles. En una publicación en su blog, OpenAI ha hablado por primera vez sobre una hipotética gobernanza por parte de una superinteligencia. Se basan en el hecho de que los sistemas de IA son más capaces que los de inteligencia artificial general. De hecho, aseguran que estos sistemas avanzados de IA podrían superar la experiencia humana en la próxima década y que, por ende, debemos abordar su desarrollo de manera proactiva. Se sustentan en 3 ideas. El primero, que los principales desarrolladores de IA deben trabajar juntos y acordar formas de integrar de manera segura la superinteligencia en la sociedad. El segundo, que se necesita una autoridad internacional como el OIEA para inspeccionar estos sistemas avanzados y hacer cumplir las normas de seguridad. Y el tercero, que el enfoque principal debería estar en reducir los grandes riesgos de estos sistemas en lugar de controlarlos. Google ha presentado por fin el Project Starline, una herramienta que transforma las videollamadas en conversaciones cara a cara. Este prototipo utiliza IA para capturar representaciones 3D para todas las videollamadas. Para lograrlo, la pantalla de campo de luz utiliza tecnología avanzada para determinar tu punto de enfoque al detectar la posición de tus ojos. De esta manera, puede mostrar una imagen diferente a cada ojo, creando un efecto 3D impresionante. Alrededor de la pantalla se encuentran cámaras a color que capturan imágenes en 2 dimensiones. Estas imágenes son procesadas y, posteriormente, un modelo de inteligencia artificial genera información sobre el color y la textura de la imagen. Una vez generada, la imagen es enviada a través de Internet y, al recibirla, la pantalla del dispositivo receptor la convierte en una imagen tridimensional, permitiendo una experiencia visual única. El Centro de Seguridad de la Inteligencia Artificial ha emitido una declaración firmada por figuras destacadas de la IA advirtiendo sobre los riesgos potenciales que plantea la tecnología para la humanidad. Lo comparan con una guerra nuclear. La Carta de CAIS tiene como objetivo generar debate sobre los diversos riesgos urgentes asociados con la IA y ha atraído tanto el apoyo como las críticas en toda la industria. De hecho, no es el primer documento de este tipo. Anteriormente, ya se publicó otra carta abierta firmada por Elon Musk, Steve Wozniak y más de 1000 expertos que pidieron detener el desarrollo descontrolado de la IA. Esta última declaración no brinda detalles específicos sobre la definición de IA ni ofrece estrategias concretas para mitigar los riesgos. Sin embargo, CAIS aclaró en un comunicado de prensa que su objetivo es establecer salvaguardas e instituciones para garantizar que los riesgos de IA se gestionen de manera efectiva. ChatGPT sigue adaptándose a todos los formatos. Si hace poco ya lo veíamos en forma de chat de WhatsApp, ahora también está disponible como extensión de Google. Algunas empresas como WiseOne ya ofrecen un ChatGPT asistente para leer y explorar información en línea. Se trata de una herramienta potenciada por inteligencia artificial que simplifica tu experiencia en la web de manera extraordinaria. Con solo unos pocos clics,
Wise One es capaz de generar resúmenes concisos de artículos, ayudándote a comprender conceptos complejos y palabras difíciles. Además, te brinda respuestas precisas a tus preguntas sobre el contenido del artículo y te proporciona acceso rápido a otros artículos relacionados. Pero la verdadera magia de Wise One radica en su capacidad para acelerar tu proceso de navegación. En lugar de pasar horas buscando y leyendo artículos completos, Wise One destaca los puntos clave de cada artículo y te ofrece una visión general clara y concisa. Incluso puedes hacer preguntas específicas sobre el contenido y Wise One te proporciona respuestas instantáneas. Con Wise One, la IA se convierte en un aliado más fiable todavía para ahorrar tiempo valioso mientras navegas por la web. No solo te ayuda a dominar cualquier tema, sino que también te brinda un acceso fácil a información confiable y relevante. También existen otras herramientas de inteligencia artificial que te preparan incluso presentaciones con diapositivas. Algunas aplicaciones como Gamma lo ofrecen de forma sencilla y gratuita. Solo debes indicar con precisión el contenido que deseas que aborde tu diapositiva. Haces clic en Generar y la IA creará un esquema para ti. Luego puedes editarlo o continuar si consideras que es correcto. Si en algún momento no te gusta, siempre puedes modificarlo, en todo momento del proceso. A continuación, elige un tema para la diapositiva. Si no te gusta cómo se ve, puedes cambiarlo más adelante. La IA creará la diapositiva en cuestión de segundos, adaptándola a tus preferencias. Y aquí viene la parte más sorprendente. Con el editor de IA, puedes realizar ediciones en tiempo real. Es increíblemente rápido y, a partir de ahora, puedes personalizar completamente mi diapositiva simplemente solicitándole a la IA que lo haga. Neuralink ha logrado obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para llevar a cabo su primer estudio clínico en seres humanos. Esta noticia marca un hito importante para Neuralink, ya que esta aprobación de la FDA demuestra el reconocimiento de la viabilidad y seguridad del enfoque de Neuralink en la conexión directa entre el cerebro humano y la tecnología. El estudio clínico permitirá a la empresa de Elon Musk avanzar en la investigación y desarrollo de sus dispositivos de alta tecnología, que tienen como objetivo tratar una variedad de condiciones neurológicas y mejorar la calidad de vida de las personas. En un vídeo, han mostrado cómo el mono Payer jugaba a un videojuego únicamente con su cerebro. Este logro destaca los avances significativos que se están realizando en el campo de las interfaces cerebro-máquina y abre la puerta a futuras innovaciones en el ámbito de la neurociencia y la tecnología. Google ha desarrollado una solución llamada Vision Language Model Flamingo para abordar los desafíos de YouTube Shorts utilizando inteligencia artificial. Concretamente, Google ha fusionado los equipos de DeepMind y Google Brain, combinando sus esfuerzos en una nueva entidad llamada Google DeepMind. Dentro de este contexto, el equipo ha presentado ideas y avances sobre su VLM denominado Flamingo, que se utiliza específicamente para generar descripciones para los vídeos de YouTube Shorts. Con Flamingo, Google está aprovechando la potencia de la IA para mejorar la experiencia de los usuarios al proporcionar descripciones precisas y atractivas para los vídeos de YouTube Shorts. Este enfoque combina capacidades de visión y lenguaje para generar descripciones relevantes y de alta calidad. El desarrollo de Flamingo es un ejemplo más de cómo Google está utilizando IA de vanguardia para mejorar sus productos y servicios, ofreciendo a los usuarios una experiencia más enriquecedora y personalizada en la plataforma de YouTube. Y atención a esto, una inteligencia artificial del ejército estadounidense habría intentado matar al soldado que lo guiaba, todo a causa de un conflicto de intereses. Según informa el diario británico The Guardian, un dron controlado por inteligencia artificial habría tomado la decisión de matar al soldado encargado de guiarlo para evitar que interfiriera en sus esfuerzos por cumplir una misión. Aunque la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha negado rotundamente haber llevado a cabo este tipo de simulaciones, el coronel Tucker Hamilton del Ejército de los Estados Unidos admitió hace algunas semanas durante una cumbre militar celebrada en Londres que, en una prueba virtual que habían realizado, el dron había utilizado estrategias muy inesperadas para alcanzar su objetivo. Según Hamilton, el dron en cuestión había recibido órdenes de destruir supuestos sistemas de defensa aérea enemigos a cambio de obtener puntos. Aunque en la simulación el operador debía autorizar los ataques del dron, el sistema se habría dado cuenta de que al eliminar los objetivos conseguía sus puntos. Unos investigadores norteamericanos han identificado un nuevo antibiótico capaz de eliminar un tipo de bacteria responsable de muchas infecciones resistentes a los medicamentos, y lo han hecho gracias a la inteligencia artificial. Los investigadores identificaron el nuevo fármaco a partir de una biblioteca de casi 7.000 posibles compuestos farmacológicos utilizando un modelo de aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial.
que entrenaron para evaluar si un compuesto químico inhibiría el crecimiento de una bacteria que suele encontrarse en los hospitales y puede provocar neumonía, meningitis y otras infecciones graves. James Collins, del equipo de investigación, declaró que este hallazgo refuerza la premisa de que la inteligencia artificial puede acelerar y ampliar considerablemente nuestra búsqueda de nuevos antibióticos. Y acabamos repasando algunos hallazgos y eventos importantes que se han producido esta semana en el campo de la IA. Por ejemplo, Adobe ha lanzado una nueva función llamada Generative Fill, que permite a los usuarios guiar a Photoshop utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural. Esta innovadora herramienta aprovecha la potencia de la IA para facilitar el proceso de edición y manipulación de imágenes en Photoshop. Por su parte, Microsoft ha anunciado varios puntos destacados en materias de IA. Habrá un agente de inteligencia artificial en la barra de tareas, así como una navegación de Bing en ChatGPT, entre otras cosas. Asimismo, el popular generador de imágenes de IA, Adobe Firefly, ahora ya está disponible para todo el mundo. Por último, 1X, respaldado por OpenAI, acaba de superar a Tesla de Elon Musk como el primer robot humanoide en un entorno profesional. Su robot Eve ha sido integrado como guardia de seguridad en sitios de manufactura. Estás escuchando El cerebro de la máquina. Una semana más vamos a hablar de un tema de máximo interés e incluso actualidad. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo será el mercado laboral en el futuro gracias a la inteligencia artificial? Sin duda, una de las grandes motivaciones de cara al futuro. Y es que es una auténtica incógnita. Para intentar responder a la pregunta, contamos con dos expertos. El primero, Javier Pastor, editor en Chataca. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el segundo lo tenemos por aquí a Juan Merodio, divulgador de marketing y la nueva economía digital con Web3, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que nos vamos a centrar en este episodio hablando un poquito sobre el apartado puramente laboral, ¿no? Evidentemente en relación también con la inteligencia artificial, ¿no? Y con esta irrupción de la IA, de la automatización. ¿Creéis que existe cierta preocupación sobre la pérdida de empleo, sobre todo desde el punto de vista de cómo pueden las personas prepararse y adaptarse a esta revolución tecnológica, Javier? Sí que hay preocupación. Es una de las grandes incógnitas, como decías, de toda esta revolución de la inteligencia artificial. Yo creo que el impacto es efectivamente incierto, no se sabe hasta qué punto va a llegar a afectar, pero sí es una de las grandes preocupaciones de cara al futuro, porque es verdad que parece que va a tener mucha repercusión en un montón de industrias. ¿Y crees, Juan, que podemos anticiparnos a todo esto? ¿Crees que podemos adaptarnos a esta revolución? Yo no tengo duda de que por supuesto que sí, ¿no? Y esta preocupación, a ver, es comprensible, pero yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Es importante recordar que siempre el avance tecnológico ha generado nuevas oportunidades en el pasado y esto no va a ser nuevo con la inteligencia artificial. Yo creo que la clave está en, como bien dices, prepararnos, adelantarnos, empezar a desarrollar habilidades que son relevantes para hoy, que hace 2 o 3 años no lo eran, y sobre todo un aprendizaje continuo. Creo que esto es clave en los profesionales hoy. Hablabas precisamente de esas habilidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas habilidades y esas competencias, ¿no?, que los trabajadores del futuro deberán desarrollar, sobre todo para mantenerse relevantes en un mundo laboral cada vez, y ya lo estamos viendo, más impulsados por la inteligencia artificial? Bueno, yo vería, por ejemplo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Creo que es una habilidad que debemos desarrollar. Todo lo que está relacionado con tecnología y la información, aprender temas de machine learning, de manejos de gran volúmenes de datos, ¿no? Que ya hace años se hablaba del big data, parece que se ha ocultado, ¿no? Pero es algo muy importante. Habilidades de inteligencia emocional, interpersonales, creatividad, innovación, alfabetización digital. También creo que esto es muy importante, es manejar todo tipo de herramientas para colaboración y algo clave, resiliencia y gestión del cambio, que es algo que todos necesitamos, porque este cambio al final tenemos que llevarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, un poco de lo que decía Juan. Yo pienso que es verdad que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, cómo los trabajos que se supone que no iba a afectar al principio de la inteligencia artificial se supone que eran los creativos, todos los dirigidos a escribir, a crear música o a crear imágenes. Parecía que estaban un poco más a salvo y que las inteligencias artificiales de las que hablábamos entonces no iban a amenazar eso e iban a afectar un poco más a trabajos más de automatización, más rutinarios, y que supusieran, bueno, pues una tarea un poco fácil para ser reemplazada. Y resulta que no, que los modelos de inteligencia artificial generativa lo que han revolucionado es precisamente el mundo de la creatividad.
que bueno, luego está la definición de si eso es realmente creatividad o no, pero saliéndonos de eso, es verdad que hemos visto como la creatividad que parecía que íbamos a estar a salvos por ese lado ya no es tan seguro y parece que también por ahí la inteligencia artificial va a tener mucho hueco. Yo aquí no sabría decirte qué habilidad debemos cultivar, pero sí que destacaría, y aquí como Juan yo creo que soy optimista, en que esto es una herramienta y que hemos vivido otras revoluciones en el pasado. Para mí hay una analogía clara y es la de Internet. Cuando nació Internet, al principio como que la gente no le dio mucha importancia, esto no va a ser para tanto, y luego de repente lo cambió todo y empezó a hablarse de cómo iban a desaparecer trabajos y cómo iban a surgir nuevos. Bueno, 30 años después estamos donde estamos. Internet nos ha hecho la vida mejor, ha sido una herramienta que ha contribuido muchísimo al desarrollo de muchísimas industrias y de muchísimas cosas en la sociedad. Y yo creo que nos hemos adaptado a la humanidad. Los seres humanos nos hemos adaptado muy bien y hemos sabido utilizar muy bien esa herramienta para mejorar todo, en casi todo, por lo menos. Por supuesto, ha habido efectos negativos, pero es verdad que nos hemos adaptado súper bien. Y yo creo que aquí el paralelismo con la inteligencia artificial es importante. Yo creo que aprenderemos sobre la marcha. Yo no tengo muy claro hacia dónde tendremos que ir para aprender y aprovechar esa inteligencia artificial, pero sí que creo que como pasó con Internet y con otras revoluciones en el pasado, aprenderemos a adaptarnos y probablemente seamos, no sé, estemos preparados para esa adaptación porque ya lo hemos hecho anteriormente. Sí, quizá haciendo el paralelismo incluso anterior, ¿no? Con los ordenadores, ¿no? Que parecía que iban a revolucionarlo todo, que le iban a quitar los puestos de trabajo a la gente y luego finalmente hemos sabido adaptarnos, ¿no? Tanto en sociedad como de forma laboral. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Incluso el ministro de Universidades, ¿no? Adelantaba recientemente que desde el gobierno de España se van a lanzar microcursos para que las personas sigan estudiando durante toda la vida, ¿no? Un poco para seguir estando a la par, ¿no? De la tecnología que va creciendo. ¿Creéis que es la mejor forma de competir con la inteligencia artificial o una de las pocas formas que podemos tener de subsistir o creéis que el espectro es mucho más amplio? Yo es que no, a mí la palabra competir con inteligencia artificial no la veo. Yo creo que es más colaborar, ¿no? A ver, el prisma de intentar luchar contra ella, no voy a decir que es una batalla perdida, pero me parecía súper interesante lo que decía Javier al final de la creatividad. No es verdad que parecía que esto no iba a suceder nada, es decir, la creatividad no nos la iba a quitar y nos la está quitando, porque pensemos que al final la creatividad es la capacidad para inventar o crear algo y eso lo está haciendo, mejor o peor, pero lo está haciendo. Pero sí creo que la formación continua es clave, pero no por la inteligencia artificial, sino porque simplemente el mundo en el que vivimos, a nivel sobre todo tecnológico, hace que todo cambie. Ya no voy a decir rápido, sino simplemente que cambie. Y este cambio al final nos lleva a readaptarnos, a tener esa capacidad de resiliencia. Entonces, algo que has podido aprender hace un año se te ha quedado medio obsoleto 1 o 2 años después, por lo que no sé si son microcursos o no, pero yo creo que debemos fomentar el aprendizaje continuo y algo que yo trabajo desde hace muchos años y siempre desde nuestro instituto lo fomentamos es integrar la formación como un hábito diario en la jornada laboral. Porque si no, la formación siempre es algo que lo hacemos cuando me sobra tiempo. Pero no, es decir, todos los días cógete y saca 15 minutos al día de tu jornada laboral para aprender. Creo que esto tendría que estar, no te iba a decir obligado por las empresas, pero sí instaurado por las empresas para todos los profesionales. Sí, bueno, es un poco también la versión ciertamente distópica, ¿no? Aquella de que la inteligencia artificial, pues lo que decíamos un poco, ¿no? Que iba a acabar con todos los trabajos, pero sí que es verdad que tampoco, esto es algo que quizá no se comenta tanto, ¿no? Porque vivimos en la visión ciertamente posapocalíptica casi, ¿no? Pero una cosa que no se dice también es que la inteligencia artificial va a generar también más puestos de empleo, ¿no? Por ejemplo, Deloitte publicaba un estudio en 2019 que decía que el 57% de los líderes empresariales creía que la inteligencia artificial iba a transformar su empresa en los próximos 3 años. Bueno, estamos ya en ese plazo. ¿Existen ejemplos prácticos que se puedan poner ya? O sea, ¿hay puestos de trabajo ya dedicados a la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que hay uno obvio que es el de ingeniero de prompt o prompt engineer, que es del que se ha hablado últimamente, porque efectivamente ahora mismo para trabajar con esos modelos de inteligencia artificial generativa tienes que hablar su idioma. Es verdad que al final es hablar y ya está, y le pides una imagen de un astronauta montado a caballo en la luna y te la genera, pero dentro de esa introducción, de ese prompt, de esa introducción de texto que tú haces o de voz, luego hay muchos matices y las inteligencias artificiales, cuanto mejor afinas lo que tú quieres,
cuanto más se lo especificas, cuanto más contexto das, mejor se comportan. No solo a la hora de generar imágenes, sino también para generar código, generar texto. Entonces, a la hora de resolver problemas es muy importante saber hablar el idioma de esa inteligencia artificial y por ahora parece una profesión que sí que, bueno, que parece que está siendo demandada entre empresas que quieren utilizar esos modelos y tener a gente que hable ese idioma muy bien. Yo no sé si esto durará o aparecerá algún tipo de interfaz gráfica, como cuando antes con los ordenadores que hablabas tú, Alejandro, los manejábamos con línea de comandos, con escribiendo al teclado comandos en una pantalla en blanco y negro, y las ventanas y el ratón lo cambiaron todo y todo el mundo puede utilizar el ordenador de una forma mucho más sencilla. Bueno, quizás con la inteligencia artificial pase algo así, pero es un ejemplo de ese puesto de trabajo que ahora mismo a nivel práctico funciona y existe. Juan, ¿tú crees que hay algún ejemplo ya en la actualidad que se pueda adaptar a la inteligencia artificial o trabajar mediante ello? Sí, el que comentaba Javier, por supuesto, de hecho ahora es el más sonado, donde vemos ofertas de empleo, pero creo que también están los ingenieros de datos, ¿no? Los etiquetadores de datos, al final que estos están los data labeler o algo así creo que se llama en inglés, que al final es un papel fundamental para la clasificación y etiquetado de datos para alimentar a todos estos modelos de inteligencia artificial. Pensemos también en arquitectos de soluciones de IA, que al final trabajan de manera colaborativa con empresas, con organizaciones para buscar cómo la IA puede solventar problemas específicos, analistas de datos. Y otro que se está empezando a trabajar y yo creo que va a ser muy clave y sobre todo ahora hay mucho ruido en cuanto a la parte de la ética, ¿no? Especialistas en ética de inteligencia artificial, porque claro, también surge la necesidad de abordar estas cuestiones éticas y legales asociadas. Por lo tanto, creo que profesionales que trabajen en el desarrollo de marcos éticos, políticas, regulaciones que garanticen el uso responsable y consciente de la inteligencia artificial es otro de los puestos donde cada vez va a haber más demanda. Precisamente con la ética, la responsabilidad, ¿no? Temas importantísimos también con la inteligencia artificial, también de actualidad. ¿Cómo podemos garantizar que esa implementación de la inteligencia artificial en el mundo laboral sea ética y justa, Javier? Bueno, yo diría que no se puede, o por lo menos no se puede al 100%. Evidentemente ahí es un esfuerzo, como en otras tecnologías pasadas que fuimos adaptando. Yo creo que hay un esfuerzo de utilizarla de buena forma, pero siempre van a aparecer malos usos y usos tóxicos. Y aquí la regulación de la que ahora se habla tanto, que, diversas empresas como Microsoft o OpenAI o Google están tratando de impulsar, hablando con gobiernos y con entidades reguladoras, con la Unión Europea, por ejemplo, pues es un esfuerzo necesario y lo que ocurre aquí es que la regulación siempre va 1, 2, 3 pasos por detrás de la tecnología, nunca puede ir al mismo ritmo y siempre va a llegar un poquito más tarde. Y yo creo que aquí lo que se necesita solo es tratar, por lo menos en el trabajo. En el trabajo será más fácil porque evidentemente las empresas tienen ahí sus formas de establecer límites para que se haga un uso ético, justo, moderado y correcto de esta tecnología. Controlarlo del todo, como digo, va a ser muy difícil y ahí está el riesgo al que aluden muchos expertos de que esto, por ejemplo, en el tema de la desinformación, pues puede ser un terremoto, que de repente nos veamos inundados de desinformación. Entonces, controlar eso, yo lo veo muy complicado. Sí. Pero yo creo que hemos aprendido lecciones del pasado. De nuevo, repito, con Internet pasó igual, había ese riesgo de un mal uso y al final, el mal uso existe, pero no es, no ha acabado con nosotros, no ha habido aquí ninguna distopía ni ningún tipo de película de ciencia, de terror que nos haya afectado. Entonces, ahí veo que va a ser muy difícil, casi imposible, pero que entre las empresas por ese lado profesional y luego los usuarios, porque habrá servicios que limitarán, las plataformas se convertirán probablemente una vez más en mediadoras y en controladoras de esa experiencia, pues habrá un uso, supongo, y espero que ético y moderado. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea.
Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Estás escuchando El cerebro de la máquina. De hecho, hemos visto a Sam Altman, ¿no?, co-creador de ChatGPT, que se recorría todos los parlamentos, ¿no?, casi como una estrella del rock. Claro, mi pregunta también viene un poco por esa sensación que hemos visto últimamente, ¿no?, con Altman, ¿no? Es esencial casi, ¿no?, que los gobiernos determinen un poco qué clases de trabajos, no sé, quizá otorgarán a los seres humanos una ventaja sobre las máquinas, ¿no? Es decir, siempre ir nosotros un paso por delante, que ya sé que es complejo, que lo comentabas tú, Javier, que es imposible adaptarse a las circunstancias, pero que quizás se puedan planificar o fomentar la creación de más empleos de ese tipo, ¿no? Empleos que puedan trabajar con la inteligencia artificial y que no sea ella la que nos domine en este sentido. Es complicado. Aquí yo creo que también hay que tener cuidado con la postura de Altman. Él es un empresario, aunque es verdad que se supone que no cobra un sueldo básico de OpenAI y no tiene acciones, entonces en eso es sorprendente, pero es verdad que es una parte interesada, al fin y al cabo. Y ese mensaje de tenemos que regularla, cuidado que esto se nos puede ir de las manos, es un mensaje muy inteligente por su parte porque le pone un poco de parte del público para empezar y de los reguladores para terminar. Y parece que el mensaje es ese, que realmente está muy preocupado. Yo supongo que algo de preocupación sí que tendrá, pero está para mí en un papel, y es: yo tengo que decir ahora este mensaje para que me dejen seguir haciendo los países, los reguladores, todas las entidades, me dejen seguir desarrollando esta tecnología y no me pongan trabas. Y es para mí una postura muy respetable totalmente y muy lógica, viniendo de quien viene, que es una persona que está como referente ahora mismo en el desarrollo de inteligencia artificial. Y quizá, ¿no?, Altman lo que está intentando es también trabajar en pos de que esa regulación le beneficie, ¿no? Entonces, si puede trabajar activamente, pues mejor todavía, ¿no?, en ese sentido. También comentó Altman el otro día que dijo que existirán empresas que facturen miles de millones de euros y que las dirija una sola persona. Juan, ¿tú crees que podemos llegar a ese punto de autonomía? Bueno, yo creo que es posible, que en el futuro veamos empresas que estén muy altamente automatizadas, sean muy eficientes y estén dirigidas por un número muy limitado de personas. De hecho, yo creo que actualmente ya existen empresas tecnológicas, startups, que han logrado un muy alto grado de automatización y eficiencia con pocos empleados. A mí un ejemplo que me gusta mucho, y esto era casi pre-inteligencia artificial, era WhatsApp, ¿no?, que con 40 y pico empleados manejaba, bueno, pues podemos llamar clientes, millones de personas que utilizaban su herramienta para comunicar. Pero también creo que es importante tener en cuenta que no todas las empresas van a poder alcanzar ese nivel de autonomía. Al final, la viabilidad y posibilidad de poder tener una empresa con una sola persona a cargo creo que va a depender mucho del tipo de negocio, del modelo de operación, del grado de automatización que se pueda lograr en ese campo en particular. Y aunque dependa de una sola persona, siempre se va a requerir colaboraciones con proveedores, con socios externos. Entonces, no creo que sea la tónica general, pero sí creo que las empresas van a poder ser mucho más eficientes con menos empleados. O dicho de otra manera, se va a mejorar el ratio, desde el punto de vista de negocio, de facturación de empresa versus número de empleado. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, asegurarnos de que la inteligencia artificial sea utilizada para mejorar ese trabajo humano y quizá no reemplazarlo por completo? Que eso sería lo óptimo, Javier. Yo diría que, una vez más, y me siento ponerme repetitivo, pero creo que nos vamos a saber adaptar. ¿Qué ha pasado con otras cosas? Hablaba el otro día yo de cómo Steve Jobs, cuando hablaba del ordenador, antes de que prácticamente nadie lo conociese demasiado, y hablaba de ese concepto de que, salió un artículo en los años 70 de Scientific American y comparaban la eficiencia en el movimiento de distintos animales y luego del ser humano. Y veían que el ser humano, moviéndose, andando y tal, era muy poco eficiente. El cóndor ganaba por mucho y había otros animales mucho más eficientes. Y entonces a alguien se le ocurría, vamos a darle una bicicleta al hombre, al ser humano, y a ver cuál es su eficiencia. Y de repente doblaba la eficiencia del cóndor y era mucho más eficiente por esa herramienta. Entonces,
Steve Jobs planteaba la analogía de que el ordenador era una bicicleta para la mente, porque era una herramienta que permitía multiplicar la productividad y hacer del ser humano mucho más eficiente. Con la inteligencia artificial, para mí es lo mismo, es una bicicleta aún más potente para la mente que nos va a permitir trabajar mejor, disfrutar mejor, ganar tiempo que no teníamos para otras cosas y hacer tareas repetitivas que no queremos que las haga una máquina, que es, bueno, un poco lo que yo creo entre los objetivos que se buscan ahora mismo para ser más eficientes en todo. Entonces yo creo que soy optimista, la verdad es que soy optimista con esto y creo que va a ayudar mucho a que trabajemos mejor, probablemente a que trabajemos menos y espero que podamos vivir mejor gracias a eso. Esa es mi visión, ¿no? Yo no sé si a lo mejor peco un poco de ingenuo, pero creo que va a ser así y que con otras revoluciones ha sido así. Al final hemos tirado para adelante y vivimos mejor de lo que vivíamos hace un siglo, mucho mejor de hecho, y gracias a las revoluciones tecnológicas. Y espero que esta sea un paso aún mayor en ese sentido. ¿Cuáles crees, Juan, que son las implicaciones socioeconómicas de esta adopción generalizada de la inteligencia artificial en el mundo laboral? Bueno, realmente al final a ver, replantear toda esta parte, creo que a mí me ha gustado mucho, fíjate, por lo que decía Javier, que al final estoy totalmente de acuerdo en que no va a acabar con nosotros, dicho en el lado más catastrofista, pero tampoco podemos garantizar al 100% que algo suceda o que no suceda, ¿no? Yo creo que estas implicaciones al final obviamente se van a generar nuevos puestos de trabajo, lo hemos hablado, y se van a deshacer otros y va a haber menos necesidad de personas en las empresas. Pero creo que al final, más allá del marco ético que se cree, que como bien comentabais, pues esto va más lento, pero creo que toda esta parte debe centrarse mucho en el diseño pensando en el ser humano. Debemos trabajar también desde el lado de las empresas en una gobernanza más inclusiva. Y vuelvo al tema que mencionabas antes de la formación y pensando más en largo plazo, porque esta garantización nos tenemos que ir a largo plazo, no estamos hablando de 3-5 años. Creo que es fundamental invertir en sistemas educativos que promuevan habilidades para esta era digital. Entre ello implica a una educación de calidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce en inglés como STEM, ¿no? Y sobre todo desde una edad temprana. Tenemos que formar ya a los futuros profesionales. Entonces esto tenemos que dar, pues bueno, si tuviésemos que hacer, de hecho yo haría una agenda 2030 para el tema de inteligencia artificial, que creo que tiene mucho más sentido que la otra, al menos en muchas partes. Sí, es interesante sobre todo porque hay que abordar también un poco esa brecha, ¿no? Habilidades / desigualdad, ¿no? Intentar acortarla lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Sobre todo por lo que hablaba precisamente Javier antes, ¿no? De cómo la inteligencia artificial y la tecnología, al fin y al cabo, siempre nos pasa un poco por delante, ¿no? Siempre vamos ciertamente a rebufo o a remolque. Y hablábamos antes también precisamente de las dos visiones, ¿no? Un poco de la inteligencia artificial, esa visión catastrofista de que nos iba a quitar absolutamente todos los puestos de trabajo. Luego teníamos la visión ciertamente más optimista, que es algo que nos pueda ayudar a optimizar nuestro trabajo. Y cuando parecía que esos trabajos repetitivos de oficina, que eran los más rápidamente afectados, de repente pues hemos visto herramientas de uso creativo, como a nivel usuario ya me refiero, como por ejemplo Photoshop o Canva, ¿no? Que ya han introducido su propia herramienta de inteligencia artificial. ¿Creéis que esto puede cambiar la tendencia? Es decir, ¿creéis que esto puede opacar, digamos, el sistema creativo, ¿no? del ser humano en pos de la inteligencia artificial? Yo creo que no, yo creo que lo va a disparar, igual que lo dispararon darle una cámara en el móvil a todo el mundo. Para mí es es una pasada lo que está posibilitando. Evidentemente va a haber mucho plagio, mucho trabajo derivativo que puedes considerar repetitivo o poco original, pero a mí me parece que es algo increíble lo que va a generar a nivel creativo, porque va a dar a mucha gente la posibilidad de crear que antes no tenían, y a partir de ahí construir cosas que no nos imaginábamos, y va a haber muchos más creadores que por supuesto que va a haber efectos negativos y puede que de repente lo que tú valorabas porque, bueno, el ejemplo rápido es estos ilustradores que trabajaban en empresas de desarrollo de videojuegos en China e ilustraban para los videojuegos, creaban portadas, y ahora las empresas, varios desarrolladores han dicho, mira, no te necesitamos para generar la portada del juego, lo vamos a hacer con Midjourney o con el programa que sea, y lo que sí que te vamos a pedir es que después tú le des unos retoquitos y lo dejes perfecto.
Eso está pasando, ¿vale? Es una gaita para la gente, para esos ilustradores profesionales que antes a lo mejor ganaban más dinero haciendo esa misma labor y se tiraban 5 días haciendo esa ilustración y ahora en 30 segundos tienes un póster estupendo de la inteligencia artificial y que a lo mejor en 2 horas el ilustrador te lo pule y te lo deja perfecto. Bueno, pues va a haber por ahí, por supuesto, efectos negativos, pero de nuevo, pienso que a nivel general va a haber muchos beneficios, muchas más ventajas que desventajas. ¿Cuál es tu visión, Juan? Yo creo que yo diría cambiar el concepto de creatividad. Es decir, a mí me gusta compararlo con, fíjate, la calculadora. Al final, el uso de la calculadora nos ha hecho olvidar cómo hacer cuentas matemáticas, pero nos ha hecho más eficientes. ¿Es mejor eso? Bueno, desde un punto de vista sí. Lo que pasa es que ya no necesitamos recordar la tabla de multiplicar o cómo hacer una raíz cuadrada, por ejemplo. Creo que la inteligencia artificial y la creatividad va a suceder lo mismo. Es decir, ahora mismo Midjourney, que para mí es una de las herramientas que a nivel usuario, que realmente cuando la pruebas te explota la cabeza, decir, madre mía, antes esto un diseñador gráfico tenía que hacer 1000 cosas, dedicar mucho tiempo y esto me lo hace en pocos segundos y una persona lo retoca. Entonces, creo que ese va a ser el cambio. Vamos a tener que olvidar ciertas habilidades o ciertas maneras que hacíamos el pasado y reaprender unas nuevas. Bueno, no tiene por qué ser malo, pero creo que al final nos va a hacer más eficientes. Ahora bien, ¿la eficiencia siempre es buena? Bueno, eso creo que es una pregunta con muchas respuestas. Sí, de hecho, la inteligencia artificial puede utilizarse para realizar estas tareas más eficazmente, pero hay una cosa importante, ¿no?, que hay que destacar, que es que la inteligencia artificial carece de esa creatividad, quizá de esa compasión, ¿no?, también de la capacidad de comunicarse con los seres humanos, de ganarse su confianza, ¿no? Por ejemplo, quizá en el apartado, por ejemplo, como en el diagnóstico médico, ¿no?, pues se puede llegar a una simbiosis entre personas y máquinas, ¿no? Lo que pasa es que las máquinas no pueden sustituir la capacidad de los científicos, pues, por ejemplo, para concebir hipótesis o para aplicar conocimientos. Mi pregunta en este caso es si es este el escenario, es decir, si es hacia dónde va esta industria, que creo que me lo habéis contestado un poquito, ¿no? Pero si vamos hacia aplicar estas cualidades para trabajar con la IA y no contra la IA. Yo diría que sí, yo diría que ese es el futuro que buscamos o que buscan las empresas que están trabajando en estas cosas al final, que esos modelos de IA se utilicen como herramienta para potenciar el trabajo que ya hacemos y hacerlo mejor, trabajar en nuevos medicamentos, nuevos materiales, soluciones a problemas socioeconómicos que ahora mismo no encontramos, quizás gobiernos más justos, economías mejor distribuidas, erradicar desigualdades o por lo menos minimizarlas. Yo creo que puede servir para todo eso. Por supuesto, la adaptación no va a ser una cosa de, oye, que mañana ya vamos a encontrar la cura contra el cáncer y las desigualdades van a desaparecer el año que viene. No, esto es una utopía. Yo creo que va a haber un periodo largo de adaptación y, por supuesto, también con el trabajo. El impacto en el trabajo no va a ser inmediato. No vamos a ver que de repente el año que viene hay, no sé, la mitad de la población está desempleada por culpa de la IA. Si ocurre algo así, no creo que sea a esa escala, va a tardar años, no sé, 1 década, 2 décadas, no tengo ni idea. Pero si parece, como parece, esto va a provocar la revolución que va a provocar, la adaptación va a ser bastante gradual, yo diría, a pesar de lo rápido que parece que está funcionando todo en este ámbito. Y va a ser, como decía, sobre todo beneficiosa porque nos vamos a dar cuenta de cómo podemos adaptarla para potenciar esos trabajos y que nos ayuden. Que luego pasen otras cosas, por supuesto, todo es factible, pero yo diría que van a ir por ahí los tiros. Mediante el aprendizaje, ¿no?, como hemos visto también, ¿no?, con herramientas como ChatGPT, ¿no?, que siguen evolucionando y desarrollándose. ¿Crees, Juan, que la IA podría cortar terreno en ese aspecto? Me refiero en el de la creatividad, en el de la compasión, ¿no?, en el de la capacidad de comunicarse. Bueno, realmente al final en la creatividad no creo que lo va a potenciar, en la compasión evidentemente no tiene inteligencia emocional, pero no sé hasta qué punto llegará un momento cuando se consiga esa inteligencia general artificial pueda llegar a generar o a tener o aparentar tener cierta compasión, aunque no tenga los sentimientos, ¿no? Pero lo que sin lugar a duda, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, yo creo que hay que trabajar con ella y no contra ella. Al final, siempre que intentas poner muros a algo que es una evolución, no lo vas a conseguir. Pero sí es cierto que esto provocará daños colaterales, sin lugar a duda, y esto va a ir a largo plazo, 5, 10, 15 años. Pero los daños colaterales son parte también de la evolución. El tema es adelantarnos a todo esto
para intentar, pues bueno, que nos afecte o cogerlo del lado más positivo posible. Y también creo que aquí habrá un gran impulso o variará o tomará un viraje cuando se junte, ¿no?, de una manera un poco más evidente con todo lo que vamos en el futuro de Internet, de todo el reloj relacionado con Web3, descentralización y nuevas tecnologías blockchain, que creo que la inteligencia artificial formará parte de ese nuevo entorno global y de ese nuevo Internet. Pues, como siempre, un auténtico placer analizar y poder contar con vosotros como expertos, ¿no?, para analizar una de las grandes incógnitas en este futuro inmediato, que es el de la inteligencia artificial. Juan Merodio, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. A ti, gracias, Alejandro. Y Javier Pastor, gracias también por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, encantado. Y nosotros nos despedimos una semana más, otra vez con la sensación de que estamos ante una oportunidad única de cambiar las cosas a través de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El cerebro de la máquina. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.